Es una palabra la cual en este tiempo de reposo en el que he estado, Dios me ha hablado mucho, y espero que hoy también puedan llevar este mensaje a sus corazones, y quiero poner en manos de Dios esta palabra, ¿ok? Vamos a orar y entregar en sus manos. Señor, te pido que esta mañana tú abras la palabra para nosotros, Señor, que tú sirvas la mesa esta mañana, Señor, que no sean mis palabras, sean tus palabras, Señor, que seas tú, Señor, llegando a la necesidad de cada uno, que seas tú, Señor, llegando de diferentes maneras a cada uno de los que están en este lugar, Dios. Usa mi boca, Señor, sé tú hablando a través de mí, Dios, y te doy gracias porque sé que tú hoy sirves algo especial en este lugar, manto de adoración en esta hermosa familia, Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. No sé cómo va terminando tu año. Bauti me abre los ojos, imagínate terminando año medio de su situación. Fabi también, que pasó por un momento, yo no lo pude ver porque justo estaba en licencia de maternidad, pero decía que había llegado a canción, ella daba la clase y estaba todo. No sé cómo vaya tu año, ¿sí? No sé qué estés pasando, qué cosas estés viviendo, pero justamente estoy viviendo algo muy cercano con alguien que ha pasado una situación muy compleja y me ha dejado ver muchas cosas, y he estado aprendiendo muchas cosas de ese proceso, viendo a esa persona en lo que está pasando. Y yo me preguntaba, y fue una dificultad muy grande que estaba pasando esa persona, y yo decía, pensaba, bueno, ¿qué pasa cuando vienen las dificultades o viene aquello que tú no esperas? ¿Qué es aquello que tú no esperas? Por ejemplo, una enfermedad a la cual tú nunca pensaste que ibas a tener, que se acabó tu contrato y ya no siguen más en tu trabajo, la noticia de que alguien cercano a ti se va a separar, la noticia aún que tu matrimonio está en crisis y está a punto de destruirse. No sé cuál sea la situación que de pronto uno no espera y que llega, y que uno no está de pronto apercibido, uno no entiende qué está sucediendo, sino que son cosas que llegan y sorprenden y tocan la vida y mejor dicho, te mueven todos los cimientos de tu vida. Y pensaba, por esta persona que les digo, cuando viene esta situación y mueve todo lo que es la persona, solamente queda algo por ver, y es en qué cimiento tiene. ¿Cuál fue el cimiento en el que edificó a esa persona? Porque cuando viene algo así, lo único que puede sostener es un cimiento. Y es como entrar a cavar y analizar qué hay dentro de mí. Pensaba cómo Marta y María, por ejemplo, las hermanas de Lázaro, ¿se acuerdan? Que Jesús nos dice algo de Marta y de María. Estaba en la casa de ellas y María estaba a los pies del Señor, y Marta, ¿en qué andaba? Dice que muchos quehaceres, y le dice al Señor, pero dile a María que me ayude. Y el Señor le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás, ella ha escogido la mejor parte y no se le será quitada. La Biblia nos muestra esta situación, pero también nos muestra otra, y no voy a hablar de esto, pero lo suelto para que ustedes lleguen a casa y lo estudien. Pero Marta y María vivieron la muerte de Lázaro, su hermano. Y ahí ustedes pueden ver cómo Marta reaccionó y cómo María reaccionó. ¿Cuál fue la reacción de cada una? Y ojo, cada una tenía una reserva en su corazón, que nos deja ver ese otro episodio. ¿Cómo reaccionaron ante una crisis Marta y María? Estúdienlo, léanlo, obsérvenlo. ¿Cómo reaccionó Marta y María ante la muerte de su hermano? Y se van a dar cuenta que hubo una manera diferente en que las dos reaccionaron. Y es interesante que una estaba a los pies del Señor y otra andaba en muchas ocupaciones. O sea que las crisis vienen. Imagínense, se muere el hermano de ellas, que nunca esperan que muera. Además, una muerte, ¿cómo se dice? Prematura, súbita. Nadie esperaba que Lázaro muriera, algo que toma por sorpresa, una situación. ¿Qué pasa?
si estás viviendo ya esa situación que te tomó por sorpresa y te pongo en otra perspectiva que de pronto te dará temor, ¿qué pasa si algo viene a tu vida? Porque esta es una realidad de la cual a veces no hablamos mucho. Y yo creo que es importante decirles qué pasa si algo toca la puerta de tu vida que tú no esperas. Vivimos en Dios y creo que Dios precisamente es bondadoso y Él va a guardar nuestras vidas, pero van a venir cosas de las cuales tengo que decirles que van a venir y van a tocar nuestra vida. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Has cavado en tu corazón y sabes qué hay dentro? ¿Tienes claridad de cuál es tu cimiento? ¿Cómo te consideras en este momento? ¿Crees que estás fuerte o crees que estás débil? No me respondas. ¿Cómo te sientes en este momento en tu relación con Dios? ¿Estás fortalecido o te sientes débil? Pensando en todo esto, llegué a encontrar algo impactante en la naturaleza. Dios nos habla a través de la naturaleza. Romanos 1 lo dice, ¿no? Que Dios se revela a través de ¿qué? Todo lo creado. Y miren lo que ocurre en la naturaleza, que es bastante contradictorio, y por eso abrir estas cosas son tremendas. Encontré que hay un árbol, ¿sí? Está la imagen, que se da en los desiertos, en África sobre todo, y es conocido, escuchen bien, como el árbol de los pastores. Su nombre, ¿cómo se diría? Su nombre científico, ¿su nombre qué? Sí, científico. Su nombre científico es Boscia albitrunca y es un árbol que se da en los desiertos, de los pocos árboles que se dan en los desiertos. Las propiedades de estos árboles son impresionantes. Es conocido como el árbol de los pastores. Ustedes se imaginarán por qué. Porque en tanto sol en medio de un desierto, las ovejas, los animales siempre tratan de buscar algo donde llegar y buscar sombra y reposar y ganar energía y ganar fuerzas. Y esto es como ver, mejor dicho, un manantial en medio de un desierto. Ver un árbol en medio de un desierto es algo que todos buscan. Entonces los pastores con las ovejas vienen allí a descansar en medio de ese sol radiante, fuerte de un desierto. Es el lugar donde ellos vienen a descansar. Este árbol también tiene unas propiedades y unos usos increíbles. De estas hojas se alimentan muchos animales. Las hojas también son usadas para condimentar, sazonar comida. Sirve de alimentación para las vacas, alimenta las larvas de las mariposas. Sus hojas sirven para infecciones en los ojos de las vacas. Su raíz se puede comer y se usa como sustituto del café. Los frutos se usan para enfermedades y las flores sirven como condimentos. La madera de este árbol sirve para hacer utensilios de cocina. Y uno dice, wow, tiene un gran uso y tiene más propiedades y más cosas. Y uno dice, ¿cómo un árbol en medio de un desierto puede cumplir y satisfacer tantas necesidades? Ahora, este árbol tiene otra cosa más interesantísima. Fíjense que hay un estudio de raíces de árboles, porque lo que le da la firmeza a un árbol es la profundidad de sus raíces. Y hay raíces, imagínense, de 20 metros de profundidad. Hay árboles que cogen raíces de 20 metros. O sea, 20 metros, ¿qué es? Imagínense que un edificio. O
sea, hacia arriba 20 metros, ¿cuántos pisos pueden ser? 10 pisos alrededor. Imagínense eso hacia abajo. Hay árboles de 30 metros de profundidad, raíces de 30 metros. Por ejemplo, como el acacia de copa plana. Es un árbol que llega sus raíces hasta 30 metros de profundidad. Hay uno que se llama plumarquistas, que llega a su raíz hasta 40 metros de profundidad. Imagínense un árbol con raíces de 40 metros, o sea, ¿quién puede mover eso? Y este árbol, que se da en el desierto, encontraron uno de 68 metros de profundidad de raíces. ¿Cómo hicieron para encontrarlo? Básicamente lo encontraron cavando un pozo de esa distancia, y encontraron las raíces del árbol. O sea, cavaron cerca a uno de esos árboles y encontraron las raíces en ese pozo a 68 metros de profundidad. Es un árbol definitivamente inamovible, es un árbol definitivamente sólido, es capaz de vivir en un desierto. Ahora, ¿por qué? Me inquietó mucho, ¿por qué tienen raíces tan profundas estos árboles? Y pasa básicamente que ellos buscan agua, y en los desiertos se encuentran aguas a grandes profundidades. O sea que las raíces comienzan a crecer es buscando sustento, buscando alimento, buscando, y ellos van cavando hasta encontrar una fuente de agua en medio de un desierto. Y wow, yo decía, esto es increíble, esto es tremendo, porque nos puede dar una gran enseñanza en medio de situaciones en crisis que pasamos, desiertos por los que pasamos. Y mi pregunta es, ¿estás cavando profundo en Dios? ¿Tus raíces están en Dios en medio de las situaciones de crisis, en medio de los conflictos? ¿A dónde estás buscando sustento? Escuchaba una historia también que hubo algo con unos árboles que comenzaron a secarse y a morirse en un vecindario, y hubo un árbol que fue el único que quedó, y le preguntaron al dueño qué había hecho con ese árbol, y precisamente lo que se dieron cuenta era que había un problema en las raíces de aquellos árboles y de la zona en que estaban. Se dieron cuenta que ese árbol estaba frondoso y completamente sano, y él dijo: yo entendí un principio, y era no echarle agua todo el tiempo para que su raíz cavara. O sea, la forma de cimentarlo, este hombre lo pensó, fue echándole menos agua para que él cavara raíces, y de esta manera se fundamentara. En medio del proceso de parto de Pame, también lo conté la vez pasada, Pame me decía, con las contracciones, me decía: ¿por qué tanto dolor en medio de un momento donde es tan feliz, de tanta alegría? Y yo le decía, no sé, yo no tenía respuesta para ella, el proceso, viendo sus contracciones, y ella sí me decía: ¿por qué tanto dolor? Y fue una pregunta que me marcó, o sea, que la estoy asociando en estos momentos que yo les digo de crisis y de dolor. ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la crisis? ¿Por qué los desiertos? ¿Por qué esos momentos difíciles que llegan? ¿Sí? ¿Por qué están acompañados de dolor y de sufrimiento? Y Dios me hablaba a través de este árbol, es increíble, que Dios permite todas estas cosas para crear fundamentos más sólidos en nuestra vida en Dios, para acabar más profundo en Dios, para que nos enraicemos más profundo en Dios. Estas situaciones, por eso Dios entiende y Él no las evita, Él las permite, para que nosotros podamos cavar más profundo en Dios. En medio de los desiertos, entonces, tenemos que ir hasta encontrar una fuente de agua. Y en medio de esta búsqueda en la que han dado,
Dios trajo un texto que me lo trajo de nuevo porque ha sido un texto que me ha marcado. Es el Salmo 87. Es un salmo que esta es mi Biblia. Es un salmo que en su momento, cuando se hizo vida en mí, me transformó la vida. Es el Salmo 87. Además porque me identifico porque soy músico. y habla un mensaje hacia los músicos. ¿Sí? Da un mensaje hacia los músicos. El título del Salmo es El privilegio de morar en Sion. El privilegio de morar en Sion. Miren lo que dice. Su cimiento, ¿hablamos de qué? Estaba hablando ahorita de cuando vienen situaciones, crisis a nuestra vida, ¿dónde está qué? Nuestro cimiento. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sion se dirá, este y aquel han nacido en ella. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al escribir a los pueblos, este nació allí. Y cantores y tañedores, músicos, miren lo que dice, y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. ¡Wow! Todas mis fuentes. O sea, es increíble que el texto no dice y encontré fuentes. No, dice y todas mis fuentes están en ti. ¿En dónde? En el monte santo de Dios, en monte de Sion. Y este texto se lo escuché hace ya unos 7 años a una mujer de Dios, a Vivian Hibbert, donde ella decía, es necesario nacer en Sion, es necesario nacer en Sion. Y fue algo que en su momento escuché, pero yo digo que fue, o sea, es una comida muy sólida, muy densa. Y un par de años después esto vino a entrar a mi vida y lo vine a comprender. ¿Qué significaba en verdad nacer en Sion? En su momento no lo entendí. Me impactó, lo escudriñé, lo busqué, pero un par de años después se hizo vida en mí. Y quiero abrirles este salmo y otro texto más. Miren cuando el Señor dice que su cimiento está en el monte santo y dice que Jehová ama las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Es como si hoy dijéramos, no sé, Dios ve a todas las ciudades de Colombia, Barranquilla, Bogotá, Cali, Bucaramanga, y Dios dijera, wow, amo más esta ciudad que todas. Imagínense que Dios dijera, amo esta ciudad más que todas. Eso es lo que está diciendo, amo a Sion más que todas las moradas de Jacob. O sea, este lugar definitivamente es mi preferido. Wow, pero Dios, ¿cómo así? ¿Tiene preferencias? Nos está diciendo que de todas las moradas, y cuando habla moradas de Jacob, es que ellos eran nómadas. Y ellos a donde iban levantando altares de adoración. Pero el monte Sion fue el lugar donde se estableció la adoración y fue el lugar donde Dios dijo, este es el lugar preferido mío. O sea, más que las moradas de Jacob, amo cuando Jacob iba aquí de un lugar a otro y levantaba altares de adoración, pero en el monte se estableció la adoración. Ese es mi lugar preferido de todas las moradas, es el monte de Sion. Wow. Ahora, ¿qué es este monte de Sion? Porque parece hablar de un lugar, y es más, dice, cosas gloriosas han dicho de ti, ciudad de Dios. O sea que el monte se reconoce como una ciudad de Dios. Pónganse ustedes a pensar cómo sería una ciudad de Dios en medio aún de este mundo de conflicto, de maldad. Imagínense si en este mundo habría una ciudad de Dios, ¿cómo sería esa ciudad de Dios?
¿Sería capitalista, socialista? ¿Cómo sería una ciudad en medio de este mundo caído? Una ciudad de Dios. Y el Señor me llevó a otro texto, Jeremías, y aquí es donde sobre todo me voy a centrar, porque aquí nos va a hablar cómo es esta ciudad. Jeremías 31:12. Jeremías 31. El Señor está hablando, para ponerlos en contexto, en Jeremías capítulo 31, que el Señor va a restaurar a Jerusalén, que ha sido destruida. Vinieron los babilonios, destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo donde quedaba el monte Sión, y vino, mejor dicho, tristeza, llanto para el pueblo de Dios, pero Dios está diciendo que los va a restaurar, y está hablando de esa restauración futura, y está hablando de Sión. Es el contexto. Y miren lo que Dios dice de la ciudad de Dios. Miren cuál es esa ciudad y lo que hay en esa ciudad de Dios. Dice el verso 12: y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. ¿Cuántos quieren vivir en esa ciudad? Ciudad de Dios. ¿Ustedes se imaginan? Es un lugar que yo veo de bendición totalmente. O sea, es un lugar donde dice que vendrán con gozo, correrán al bien de Jehová. Vas a encontrar pan, vino, alimento, comida. Y me impacta, y nunca más tendrán dolor. ¡Wow! Que es una de las cosas de las cuales muchos en este mundo no comprenden. C.S. Lewis en su momento dijo: si Dios existe, él era ateo, y él dijo: si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Por lo tanto, mi deducción es que Dios no existe. Si el mal existe, Dios no existe. Él enviudó, pasó por una serie de cosas difíciles en su vida, pero él dijo que hubo un momento en su vida que él llegó a experimentar un gozo inexplicable, y cuando sintió ese gozo dijo: así como yo había dicho que por el dolor y la maldad Dios no existía, algo tiene que sustentar este gozo y alegría, por lo tanto Dios existe. Y así es como C.S. Lewis se convierte. Dice: hay un gozo inexplicable que me hace sobresalir de todo este dolor de este mundo caído, y eso solamente puedo decir que es Dios. O sea que Dios sí existe. Él cambió su pensamiento y se volvió uno de los pensadores más importantes cristianos que hemos tenido en este siglo. Así que Sión, ¿qué es? Sión, dice, es una ciudad, es un lugar. Pero el Señor, ¿qué dijo a la mujer samaritana en Juan 4? La mujer le dijo: adoraremos aquí en este monte o allá en Jerusalén, o sea en Sión, dinos en qué monte. Y Jesús dijo: la hora viene, y ahora es cuando el Padre está buscando que la adoren en espíritu y en verdad, y habló de que en cualquier lugar. O sea, ¿qué significa Sión para este tiempo? Cualquier lugar donde tú tengas una relación con Dios. O sea que podemos vivir en esta ciudad de Dios aquí en la tierra. Y vivir en la ciudad de Sión es vivir en una vida de comunión con Dios. Eso es básicamente, tenemos acceso a esta ciudad. Pero ojo acá, el otro día me vi un programa de unos israelitas de familias israelitas que nacieron en Israel pero que se criaron en Estados Unidos, y en unas vacaciones se fueron. Un muchacho se fue a unas vacaciones y una muchacha se fue a sus vacaciones, y se conocieron en Jerusalén. Perdón, en Tel Aviv. Se conocieron allá. Se enamoraron, se casaron, volvieron a Estados Unidos, y en Estados Unidos dijeron: tenemos que ir a vivir a la ciudad donde nos conocimos y donde nos amamos, a nuestra ciudad natal. Resulta que Israel, escuchen bien esto, paga a israelitas que no conocen Israel. Les pagan
todos tiquetes hospedaje para que vayan a conocer Israel, su ciudad natal. Hay muchos israelitas fuera de Israel que no conocen su ciudad. Israel financia para que ellos vayan a conocer. Y estos muchachos se fueron a vivir allá a Tel Aviv, porque fue donde se enamoraron, donde se conocieron. Y viendo este programa, yo decía, wow, con la ciudad de Dios. Muchos han nacido en Sion, pero no conocen la ciudad de Dios. Tú puedes ser un ciudadano de Sion, pero no conocer Sion, poder estar viviendo en otro sistema. Tú puedes estar en otro lugar. Puedes ser un ciudadano. ¿Y qué es ser un ciudadano de Sion? Aquel que ha nacido de nuevo. Pero la gran pregunta es, ¿vives en Sion? Ese es tu modo de vida. Pero tú me vas a decir, pero ¿cómo este modo de vida que me acabas de decir que vendrán con gritos, correrán al bien de Dios con pan, con vino, cómo se puede dar en este mundo caído? Y yo le decía, Señor, ¿cómo explico eso? ¿Cómo podemos vivir esa realidad aquí, en este mundo caído? Y el Señor me hizo recordar varios momentos de mi vida. Yo viví un momento muy difícil con mis papás cuando nos quebramos. Y yo me acuerdo que esa quiebra, yo no estaba muy cerca de Dios. Y para mí fue algo traumático. Y ahí es donde yo digo, ante las crisis, ¿cómo hace la gente que no conoce a Dios? Por eso muchos se quitan la vida. O sea, ante una crisis sin Dios, el mundo se te cae. Y yo recuerdo que viví esa crisis y yo no tenía unas raíces tan profundas, y para mí era terrible, porque entonces de adolescente en esa crisis yo decía, quiero unos zapatos y no los puedo tener, y entonces yo decía, mejor dicho, soy el peor, no soy amado por Dios, tenía una imagen de Dios distorsionada porque me tiene sufriendo, no puedo estudiar como mis demás amigos, no puedo, en fin, todo el tiempo pensaba, Dios es malo, Dios no está conmigo. Y para mí fue un caos vivir una situación económica así, sin el apoyo, sin yo estar acudiendo a Dios. Pero Dios también me llevó a otro momento de mi vida, ya más grande, viviendo aquí en Bogotá, donde también, cuando yo renuncié a mi trabajo, me quedé sin trabajo, sin ingresos. O sea, yo tampoco ahí tenía para comer. Pero viví un tiempo de intimidad con Dios tan profundo, que a pesar de tener la preocupación, sí, de que tengo que pagar un arriendo, tengo que vivir, tengo que comer, toda esa situación que años atrás había vivido y era un desastre, en ese momento las estaba viendo de otra manera. O sea, tenía las mismas condiciones, pero mi vida estaba tomando más raíces en Dios. Y fue un momento totalmente diferente que viví. Y yo decía, wow, Señor, es cierto. En su momento yo viví destruido, pensando que no había esperanza. Yo me imaginaba, no voy a nunca poder estudiar, nunca. Y ahora que estoy del otro lado, ¿sí? Dios me ha dado todo. He estudiado sin un peso. Estoy terminando mi maestría sin un peso. Como dice una amiga, yo estudié en la Universidad de Dios. Sí, yo puedo decir, yo estudié en la Universidad de Dios, estudié sin plata. Pero en su momento, cuando estaba en la situación sin Dios, no había esperanza. Yo decía, no voy a salir adelante. Pero cuando tú pasas una situación agarrada de Dios, tu visión es otra, tu perspectiva es otra, tu esperanza es otra. Y quiero abrir cada palabrita de esas. Miren que dice, y vendrán con gritos de gozo. Qué hermoso sería eso, ¿no? Decir, wow, gozo. Y no habla ni siquiera de alegría, gozo. ¿Por qué el gozo? El gozo es ¿qué? Un fruto, es una manifestación del fruto del Espíritu, es algo que Dios produce en nosotros. Cuando nacemos y cuando tenemos comunión con Dios, Dios va a producir gozo. Yo abrí una charla de cuando perdemos el gozo, toda una serie
¿qué debemos hacer? De John Piper. Y él explica que el gozo no es algo que tú puedas conseguir por ti mismo, en el caso de decir, hoy estás triste y le dices a tu cuerpo y a tu alma, bueno, hoy ya, vas a tener gozo, y instantáneamente tu alma se puso gozosa. ¿Puedes hacer eso? No, no lo puedes hacer. El gozo no es algo que tú mismo puedas decir, bueno, vas a tener gozo ya, ten gozo, ten gozo. Es un fruto del Espíritu, es fruto del Espíritu. O sea, el Espíritu es quien produce en ti un gozo. Y el gozo no es ausencia de problemas. Gran error que hemos interpretado los cristianos pensando que Dios me va a quitar todos los problemas. Por eso hoy les vengo a decir, van a venir los problemas a tu vida, te van a tocar la puerta, y lo inesperado, lo que tú nunca has pensado va a venir. Ahora, ¿cómo sobrepasar esa situación? Con el gozo de Dios. ¿Cuál es la carta del gozo? ¿Cuál es? ¿Cuál carta se le llama la carta del gozo? Es una de Pablo, Filipenses. ¿Por qué? Porque le escribe a la iglesia de Filipo acerca del gozo estando encarcelado. O sea que Dios obra gozo en medio de la tribulación y la adversidad. Tú puedes estar pasando un momento muy difícil, pero teniendo un gozo de Dios. ¿Qué lo llevaba a ese gozo a Pablo? Aún a cantar alabanzas en la cárcel. Predicaba en la cárcel. Seguía animando a sus iglesias desde la cárcel. O sea, ¿qué cosas puede hacer Dios desde tu tristeza, desde tu depresión? Pero Él trae un gozo inexplicable que te hace vivir ese momento de otra manera. Y yo me acuerdo, no tenía para comer, pero cada día llegaba una palabra de Dios. Y miren lo que van a encontrar en la ciudad de Dios. Dice, y correrán al bien de Jehová, al pan. O sea, ¿qué hay en la ciudad de Dios? Pan. ¿Qué es el pan? Es el sustento, la provisión. Ahora, tiene dos connotaciones el pan: un sustento físico de comida, pero también tiene una connotación espiritual. De por sí, fíjense que el maná que fue dado en el desierto era la provisión de Dios, pero ese maná, fíjense también dónde estaba: en el arca del pacto. ¿Para qué? ¿Qué recordaba? Habían tres cosas en el arca: las tablas de Moisés, la vara de Aarón, que reverdeció, o sea que dio fruto estando arrancada, y el maná. Tres cosas claves dentro del pacto de Dios. Y el maná representa sí una provisión física, pero también representa la provisión de Dios, porque Él se revela en el Nuevo Testamento como el pan. O sea, Él es el pan. O sea que esto hace referencia a un alimento espiritual. ¿Qué hay en la ciudad de Dios? Un alimento espiritual. Hay una provisión de Dios que necesitamos cada día comer. Si viene crisis y tú estás desnutrido, ¿qué va a pasar contigo? Si viene una enfermedad físicamente hablando y tú estás desnutrido, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, yo me di cuenta ahorita, me dio un gripón o no, y yo decía, pero Señor, justo ahora me va a dar gripa. Y me hizo caer en cuenta un médico y me dijo, claro, es que usted está trasnochando por su bebé, eso baja las defensas. Eso me hace ver qué tan bien alimentado estoy. Que en un momento de trasnocho que no tenía, se me bajaron todas las defensas. ¿Cómo estás alimentado? ¿Te estás alimentando? ¿Estás yendo a la presencia de Dios? Sí, es su presencia. Dios tiene una mesa servida cada día. Imagínense, es como Dios coger cada día, servirte la mesa y tú dejársela servida y Él botar esa comida. Cada día. Te alimentas cada domingo aquí. Lo que escuchas de palabra es lo que vienes a escuchar cada semana en este lugar, o cada día estás comiendo.
y no ni siquiera una vez al día, 3 veces al día estás comiendo, te estás alimentando. En la ciudad de Dios hay pan, hay provisión, hay alimento. ¿Qué otra cosa hay en la ciudad de Dios? Dice que hay vino. Vino. El vino tiene varias connotaciones en la Biblia, pero una de ellas está relacionada con el gozo. El vino era parte de la cultura judía, hebrea, donde compartían. Para un judío sentarse a la mesa significaba intimidad, ¿verdad? Cercanía, relación. Y el vino representa gozo. Fíjense que eran las fiestas. Cuando él llega a hacer el milagro, su primer milagro, ¿no? En las fiestas de Canaán, donde él convierte el agua en vino porque se ha acabado. Las fiestas y matrimonios duraron una semana. Imagínense eso. Y se acaba el vino. Dios hace el milagro de cambiar el agua en vino. Y el vino habla de gozo. Ahora, ¿la Biblia qué dice? Que no nos embriaguemos. O sea, como produce gozo, sí, el que se lo toma, sí, está como bueno. Pero la embriaguez del vino, dice, en eso no es lo correcto, antes bien ser llenos del Espíritu. O sea, que Dios que está diciendo, eso que tú sientes o experimentas momentáneamente con tomar vino, lo puedes experimentar con Dios. O sea, Dios puede llevarte a un gozo que va más allá de un momento de embriaguez. Dios te puede embriagar de su espíritu y darte un gozo inexplicable. ¿Qué hay en su ciudad entonces? Hay pan, provisión, alimento espiritual, pero también hay gozo, vino, hay vino en su casa. ¿Qué más hay? Aceite. Wow. El aceite también tiene mucha connotación en la Biblia. El aceite representa lo que mantenía encendidas las lámparas. De por sí hay una parábola, ¿no? Que habla de las vírgenes sensatas y las insensatas. ¿Qué pasó con estas vírgenes? ¿Cuáles fueron llamadas sensatas? Aquellas que fueron por aceite. ¿Y qué significaba ir por el aceite? Significaba tener una reserva para encender la llama y estar atentas para la venida del novio. O sea que el aceite nos habla también de esperar en Dios, pero también el aceite nos habla de una llenura del Espíritu Santo. Porque lo que hace tener la llama encendida en tu vida es el Espíritu Santo. Es muy claro que todos recibimos el Espíritu Santo, pero la llenura de Dios se da cada día que tú vas a su presencia. O sea, hay una provisión de Dios de aceite. Él vive en ti, estamos de acuerdo, pero Él te sacia de aceite cada día para que se mantenga. Y fíjense, en el tabernáculo, por ejemplo, nunca podía apagarse, nunca debía agotarse el aceite del incensario, porque todo el tiempo tenía que haber olor grato. El aceite es una de las expresiones que Dios nos muestra en su palabra que no puede faltar en nuestra vida. Las vírgenes insensatas no guardaron aceite, no estuvieron atentas, no estuvieron, mejor dicho, esperando al novio, descuidaron. Y también es interesante, ¿por qué las que buscaron aceite no le compartieron el aceite a las otras? Porque esto no se puede compartir, tú tienes que ir por tu propio aceite. Es algo que tú no puedes darle a otro. Cada uno tiene que trabajar por su aceite. Cada uno tiene que buscar ese aceite en Dios para ser sostenido, para que la llama se mantenga. Si te coge una crisis sin aceite, wow, se funde el motor. No puedes esperar a que venga una situación de estas para buscar aceite. Tienes que tener reservas de aceite. En su presencia tienes que estar.
paréntesis aquí de eso del aceite, porque fíjense que el aceite representa el estar esperando al novio, la segunda venida. Hay algo que hemos malinterpretado: el ayuno. El ayuno a veces hemos creído que solamente es para pedirle cosas a Dios. Hace parte, pero eso no es el fin del ayuno. Les invito a leer un libro de John Piper que dice que el ayuno, el Señor da la interpretación del ayuno. Cuando los fariseos le dicen a Jesús: bueno, ¿y ustedes por qué no ayunan? ¿Qué hacían los fariseos? Ayunaban, dicen ellos, que por lo menos 3 veces a la semana. A la semana. Y le dice a Jesús: ¿y tú y tus discípulos por qué no ayunan? ¿Qué respondió Jesús? Dijo: es que mientras el novio esté, no hay por qué ayunar, hay que celebrar, o sea, hay que tomar vino. Pero cuando el novio se vaya, volverán a ayunar. Miren la perspectiva que Jesús está dando del ayuno. Está diciendo que el ayuno básicamente es despertar hambre por Dios y su segunda venida. O sea que el ayuno no es solamente un asunto, una huelga de hambre para que Dios nos responda algo. El ayuno, su fin es despertar hambre por Dios y despertar hambre por su segunda venida. Entonces, ¿qué es el aceite? Es despertar hambre por Dios, es tener hambre por Dios, es buscarlo, es apartar cosas, es detener cosas en tu vida, actividades, cosas que te están desenfocando y buscar aceite, buscar hambre por Dios. Somos contradictorios y le decimos a Dios: Dios, dame hambre. Eso no se pide. ¿Por qué le vamos a decir a Dios: dame hambre, si Él es el que sacia el hambre? ¿Quién tiene que despertar hambre? Tú. Ay, Señor, dame hambre. Qué oración tan absurda después de decirle: sáciame el hambre. O sea, ¿cómo Dios te va a decir: te voy a dar hambre para saciarte el hambre? No. Debemos despertar hambre por Dios. Y una de las herramientas y disciplinas que Dios nos dio para despertar hambre es el ayuno. Ayunar despierta hambre por su segunda venida, por Él. Así que necesitamos también el aceite. Y el aceite tiene otra connotación: es sanidad. Sanidad. ¿Qué dice Santiago? ¿Estás enfermo? Pide oración. Y habla de ungir con aceite cuando estés enfermo. El aceite entonces también representa sanidad. En la ciudad de Dios hay sanidad. Y hay sanidad de todos los niveles. Pienso que hay sanidad física, pero también hay sanidad interior. Dios también sana el alma. Amén. Muchos creen que no hay sanidad interior. Ay, tiene que haber sanidad interior. Así como hay que recuperarse de una herida, así también se quedan en el alma heridas que necesitan sanidad, y Dios trae sanidad. ¿Cómo estás resolviendo tus conflictos cuando te hieren, cuando te dañan? ¿Cómo los estás resolviendo? Esto también habla de que a Dios hay que ir para ser sanados. Buscar ese aceite es buscar sanidad en Dios. Dice algo más. Ahí en Jeremías pueden verlo. ¿Qué más dice? ¿Qué más hay en la casa de Dios? Hasta el momento, ¿qué hemos encontrado? ¿Hay qué? Pan. Hay vino. Aceite. Ganado y qué? Y vacas. Y uno dice: bueno, ganado y vacas. ¿Qué significa eso? En el contexto de Jeremías, era una de las profesiones por las cuales vivían: la ganadería y pastorear ovejas. Ya en la época de Jesús, el pueblo judío es más la agricultura, pero en el momento de Jeremías, está hablando de sustento, está hablando de negocios, está hablando de trabajo, está hablando de eso, que en la ciudad de Dios también encontramos trabajo, provisión.
para nuestras casas, para sustentar a nuestros hijos, para cubrir las necesidades. En la ciudad de Dios también hay negocios. En este aspecto yo les digo algo, iglesia, y es cuán importante es pedirle a Dios dirección de esto. A veces corremos por la preocupación de cubrir gastos, pero le has preguntado a Dios de qué quieres, Él qué quiere, ¿qué quiere Dios? ¿Sí? Para ti, para que de lo que puedas vivir. ¿Qué quiere Dios que hagas para vivir? ¿Le has preguntado eso alguna vez a Dios? Con mi esposa hemos hecho el ejercicio, le hemos preguntado: Dios, dinos claramente qué quieres. Ya Dios nos ha hablado claramente y estamos caminando. Ya estamos. Uno de los proyectos que se quedó ahí quieto mientras nacía mi hijo, yo terminaba la maestría, es la empresa Arepas. Es lo que se viene. El Señor me lo ha dicho una y otra vez, que Él va a dar provisión a mi casa a través de esto y provisión para la casa de Dios. O sea, Dios va a traer recursos, no solamente para mí y mi familia, sino para sostener la obra. Eso me ha dicho Dios. Entonces, ¿de dónde vienen las ideas? Aquí ustedes mismos escucharon la palabra que nos dio el profeta, ¿cómo es que se llama? Que estuvo aquí enseñando, Diego Peláez. Y miren, uno no se mueve por lo que un profeta le diga, uno comprueba y afirma lo que Dios te ha dicho a través de profetas. Cuando Él vino, Él nos dijo aquí, nos hizo pasar al frente, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero Él nos dijo: los he llamado a ser independientes, y nos dijo: les he dado un producto y les van a decir que de eso ya hay mucho. ¿Cuál es nuestro negocio? Arepas. A Pame en su proyecto, cuando dijo eso, eso lo hemos escuchado una y otra vez esa palabra. Y Pame recordó haciendo su diplomado en CAFAM de emprendimiento, cuando le dijeron: bueno, presente su proyecto y elabórelo. El profesor, ¿saben qué le dijo? Arepas, pero si ya de eso hay mucho. Pame se reía. Pame se reía porque decía: eso me lo dijo el profesor. Y entendíamos, y se lo van a decir. O sea, un inversionista va a decir: yo no invierto en eso porque ya de eso hay mucho. Pero Dios está diciendo que hagan arepas. ¿Y cuál es en qué depositamos nuestra fe? Fíjense lo que dijo Dios a través de este profeta. Nos dijo: porque donde yo pongo una estrella, hago el lugar más visitado. Haciendo alusión que Dios llevó a unos príncipes hasta donde estaba Jesús para bendecirlo. O sea que esto no se trata no, hoy en día los negocios se mueven más por aquí, voy a meter plata aquí porque esto es lo que está dando. No. ¿Dónde Dios te está diciendo que hagas? Y eso es lo que he entendido en Sion, en la ciudad de Dios, en su presencia. Aún hay ideas de negocios, proyectos. Dios puede decirte de qué vivir. Dios puede dártelo. Nos los ha dicho a mi familia. Y me encanta decir esto, porque qué bonito es contarlo ya cuando no, ya tengo la empresa, vendemos 1.000 millones de pesos y les cuento el testimonio. Ay, qué bonito es contar un testimonio ahí, pero les estoy contando un testimonio antes de ver algo. O sea, yo estoy creyendo algo de lo cual Dios por años nos ha dicho que va a hacer con esto, con estas arepas. Mi papá recibió la fórmula auditivamente en una madrugada orando. Dios le dio la fórmula. Mi papá, esa oración a mí me marcó. Mi papá, en esa quiebra que les dije, él no dijo: Señor, dame la plata o que me gane el baloto. No, él no oró, ¿sí? ¿Cómo oró? Dame un producto para trabajar. Esa oración a mí me marcó. Porque no fue, dámelo todo de papayita, sino que dame un producto por el cual yo trabaje y venga provisión. Así son eficaces las oraciones.
ay Señor, dame la plata. ¿Cómo? No, no sé, yo no hago nada, dámela tú toda, ¿sí? Aparécemela aquí la plata, que alguien venga, y Dios lo puede hacer. Pero esa oración me impactó. Dame un producto para que venga provisión. Y Dios le dio la fórmula. Y en cuestión de 2 meses, en Barranquilla estamos vendiendo más de 500 arepas. Venían de todas partes de la ciudad. Fabi vivía ahí nomás a 2 cuadras de nuestro negocio. Venía a comprar arepas. Tanto fue, venía a comer arepas, sí. Tanto así que la dueña de la universidad, al ver tanta prosperidad, le ofreció el doble al empleado nuestro y se lo llevó adentro. Y ¿saben qué? Ella creía que eso iba a funcionar. Y esa mujer tremenda está ahorita en la cárcel. Silvia Guete, la esposa del doctor Ceballos que lo mató, o sea, era una mujer ambiciosa, vio la prosperidad del negocio y le quitó el empleado de confianza de mi papá, que se sabía la fórmula, sabía prepararla, y ella dijo, este es el tipo y aquí me las va a vender y se va a vender lo mismo. ¿Qué pasó? Nada, se quebró, o sea, no funcionó. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar algo, te va a dar una idea de negocio que nadie puede robarte, nadie te va a quitar. Y por más absurda que parezca, si Dios te lo dijo, Dios te va a sostener. Amén. O sea que en Sion hay ¿qué? Hay negocio, hay trabajo. Y por último, wow, esta fue la que más me conmovió. ¿Qué hay? Será como huerto de riego. Nunca más se le da perdón. Huerto de riego. ¿Saben qué es un huerto de riego? Existen varios huertos. Me puse a investigar. Hay huertos temporales. ¿Cuáles son los huertos temporales? Los que dependen de la lluvia. O sea, cuando llueve es que hay fruto. ¿Sí? Pero un huerto de riego es un huerto que siempre está dando fruto porque tienen fuentes de agua constante. Hay varios sistemas, estuve viendo que por gotas de goteo hay diferentes sistemas de huerto de riego. Y un huerto de riego siempre tiene fruto, siempre está produciendo. Es interesante que hay que estudiar todas las cositas en detalle, porque uno dice huerto de riego, hace un huerto, pero es que un huerto de riego no es un huerto temporal, que depende de cuando llueva, es un huerto que siempre está siendo provisto con agua. Y siempre hay un fruto. O sea que en Sion y en su ciudad dice, nos promete que seamos almas fructíferas. Y que siempre tendremos consuelo para el dolor. Amén. Siempre habrá consuelo para el dolor. Y estaremos fructificando. Como el Salmo 1 lo dice, seremos como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. En eso van a tener aquellos que viven en Sion, en la ciudad de Dios. Nunca faltará el fruto. Yo prediqué otra cosa acá, la ociosidad. Dios me cambió la mentalidad de este pecado, ¿no? Porque siempre uno dice, ese es ocioso, ¿por qué? Porque no hace nada. Pero aprendimos ese día que la ociosidad, la Biblia la manifiesta no como el que solamente no hace nada, sino como el que es infructífero. O sea, tú puedes estar haciendo 1000 cosas y ser infructífero. Así es. O sea que el ocioso no solamente es el que está tirado ahí, bueno, ¿y qué? No, puedes estar haciendo 1000 actividades y no ser fructífero. Eso es ociosidad. O sea que el Señor nos está diciendo aquí, en mi ciudad no hay ociosidad, siempre hay fruto. Amén. Siempre hay provisión. Y fíjense, me encanta también que lo dice en lo último del versículo, porque para tú dar fruto necesitas pan, necesitas vino, necesitas aceite, necesitas ganado, necesitas esto para que seas fructífero.
Pensamos que el fruto viene porque sí, porque voy los domingos a la iglesia y porque diezmo. No, esto se da por una vida en Dios, donde está recibiendo todo el tiempo ¿qué? Pan, provisión, está recibiendo vino, gozo en medio de todas las dificultades, situaciones, como te sientas. Aceite, está siendo sano. Una frase que puso en estos días Iván Pirela, brutal. Si las heridas se sanaran por el tiempo, los enfermos se sanarían en las salas de urgencias. ¿Cuánto estuvo Fabi allá en urgencias? Si el tiempo sanara las heridas, los enfermos se sanarían aquí en nuestras urgencias, que para que te atiendan son cuántas horas, cuántos días. Si las heridas se sanaran con el tiempo, los enfermos se sanarían en las salas de urgencias. Necesitamos ser sanados todo el tiempo, sanidad. Necesitamos ganado, negocio, trabajo. Y entonces seremos como un huerto de riego y almas fructíferas, donde tendremos consuelo. Y dicen, y nunca más tendrán dolor. Amén. ¿Y qué significa que nunca más tendrán dolor? Que nunca más vamos a tener adversidades, que nunca más vamos a tener problemas. No, es que en medio de la adversidad, en medio del problema, no habrá dolor. No habrá dolor. Wow. Dios me regaló una canción. Dios me regaló una canción del Salmo 87. Esa cita. Dios me regaló una canción del Salmo 87. ¿Dónde está su cimiento? Está en el monte santo. Jehová ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Amén. Y esto tienen que resaltarlo. Y cantores y tañedores en ellas dirán: todas mis fuentes están en ti. Gracias, Cecita. Y ahí quiero que cierren sus ojos y que puedan escuchar, porque obviamente no se saben esta canción. Simplemente disfruten allí en la presencia de Dios, donde recibí una melodía, ¿sí? Donde les cuento, yo estaba sin trabajo, necesitaba pagar un arriendo, estaba estudiando, necesitaba pagar estudios, estaba como cuando me quebré, pero escuchaba a Dios cada día, donde había provisión de pan, y aún donde inexplicablemente no me daba hambre física, porque era tan satisfactorio lo que Dios me hablaba, que me llenaba tanto que aún físicamente no me daba hambre. Podía pasar horas allí, leyendo su palabra, escuchándola, horas, y no sentía el tiempo. Quiero venir a cantar, quiero venir a adorar, entrar por las puertas de mi hogar, quiero entrar en Sion.
puertas de mi hogar, quiero entrar en Sion, porque allí es donde pertenezco yo, porque allí es donde está mi corazón, porque allí es donde encuentro a mi amado. Vengo a habitar en Sion. Oh, 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 puertas de mi hogar, es allí donde tengo libertad. Quiero venir a danzar, quiero correr y saltar, entrar por las puertas de mi hogar, es allí donde tengo libertad. Aquí es donde pertenezco yo, porque aquí es donde está mi corazón, porque aquí es donde encuentro a mi amado. Vengo a habitar en Sion, porque aquí es donde pertenezco yo, porque aquí es donde está mi corazón, porque aquí es donde encuentro a mi amado. Vengo a habitar en Sion. Oh, 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 cante conmigo esta melodía. Sus voces. ¿Saben? Cuando eso fue en un espacio ahí en mi habitación, a solas con él, leyendo, digeriendo lo que Vivian Hibbert había dicho de nacer en Sion,
comencé a experimentar un fluir de Dios impresionante. Venían todos los días canciones nuevas, leía la Biblia y la entendía, porque uno lee la Biblia y la lee, pero venía de entendimiento, día a día, canciones y canciones y canciones, y era un río inagotable. Pastor Walter me dijo una vez de todas sus canciones, y yo decía, eso es imposible tener tantas canciones. Y ahí entendí cómo vienen tantas canciones, cómo hay una fuente, y cómo dice allí, músicos y tañedores dirán, en ti están todas mis fuentes, todas mis fuentes. No era el ejercicio de sentarse a componer, yo me sentaba a componer y era frustrado, no me salía nada. Es el ejercicio de adorar, de tener comunión con Dios, con su palabra, y fluye un fruto, sale algo de ti que la expresas a través de música, canciones, de alegría, de gozo. Y es ahí donde entendía que vendrá a la casa de Dios con gozo, con alegría. Y no solo la casa de Dios es este lugar como aprendíamos en el congreso, nuestro cuarto, nuestra habitación. Somos casa de Dios. Tenemos acceso a Él, a su presencia en todo momento. Y quiero orar por cada uno. Estamos llegando a un final de año. Y siempre pienso en el final de año, en la frase del pastor Walter. Cuando cumple años, él pregunta, ¿no? ¿Estás cumpliendo año o estás repitiendo año? ¿Creciste este año? ¿Estás echando raíces más profundas en Dios? Y saben, cuando tocan las dificultades he podido ver, hey, yo creo que me hubiera derrumbado antes ante esta situación y no sé cómo estoy en pie. Ahí es donde uno dice, he echado raíces. He echado raíces, no sé cómo estoy aquí. No sé cómo estoy aquí. He echado raíces. Y quiero orar. Cierren ahí sus ojos por cada uno. Señor, tú conoces el dolor de cada uno, Dios. ¿Cuál es nuestra lucha? ¿Con qué luchamos? ¿Con qué temores? ¿Con qué cosas día a día nos enfrentamos, Señor? ¿Con qué dificultades que aún ni la gente a nuestro alrededor sabe? Solo cosas que tú conoces en nosotros. Oh Señor, que en este mundo caído, donde hay tanta maldad y experimentamos tanto mal, podamos ser como estos árboles pastorales, a los cuales muchas personas vengan a refugiarse. Muchos matrimonios se refugian en nuestros matrimonios. Muchos jóvenes vengan bajo la sombra, Señor, del árbol que tú has edificado. Árboles con un cimiento firme, árboles con raíces profundas que no serán removidos ni movidos fácilmente. Árboles que se mantienen ante cualquier desierto. Árboles que pasan tribulaciones, pero que es una voz en ese desierto que grita y dice: Dios es bueno. Un árbol que grita: Dios es maravilloso, su presencia es maravillosa. Su presencia y abundancia de pan, en su presencia hay abundancia de vino, de aceite. En su presencia hay abundancia, hay provisión económica, hay negocios, hay trabajo. En su presencia hay fruto, Dios. Este árbol manto, Señor, sé que hemos venido pasando por un desierto, pero estamos echando raíces en ti, Señor. Raíces profundas en ti, Señor. Y seremos un árbol, Dios, que no será removido ante cualquier circunstancia, ante cualquier dificultad.
Estamos creciendo firmes en ti, Señor. Estamos creciendo firmes en ti en un momento de dificultad, quizás de dolor, pero será un gran árbol donde muchos vienen a refugiarse, Señor. Donde muchos encuentran alimento, provisión. Muchos encuentran aquí una sombra en medio del sol, del calor de este mundo, de esta vida, de tantos afanes. Encuentran aquí en ese lugar descanso. Hazlo, Señor, un huerto de riego. Riega nuestras vidas cada día, Señor. Riega nuestras vidas. Trae agua, Dios, agua a tierras secas. Somos como siervos que braman cada día por agua en tierra seca. Somos como siervos sedientos, oh sedientos de ti, sedientos de tu presencia, Dios. Trae agua, trae abundancia de pan a esta casa, Dios. Trae vino, Señor, trae gozo a nuestras vidas. Queremos habitar en ti, descansar en tu presencia, Dios. Venimos ante ti, venimos a morar en tu casa, Dios. Llévanos a Sion. Quiero venir a cantar, quiero venir a adorar, entrar por las puertas de mi hogar. Quiero entrar en Sion, quiero venir a cantar, quiero venir a adorar, quiero venir a adorar, entrar por las puertas de mi hogar. Quiero entrar en Sion. ¿Por qué? Porque allí es donde pertenezco yo, porque allí es donde está mi corazón, porque allí es donde encuentro a mi amado. Vengo a habitar en Sion. Oh, 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 Quiero venir a danzar.
Cuando vino esa canción tuve una visión y vi varias cosas. Y el Señor me dijo, lo que has visto, la gente lo verá cuando cantes la canción. Y yo cuento siempre, no para afirmarme a mí mismo, si ustedes recibieron algo ahorita de Dios, voy a decirles que he recibido. Y si parte de eso lo recibieron ustedes, sientan como una confirmación de lo que es estar en Sion. Yo me vi a mí danzando en el Espíritu, me vi a mí mismo danzando con ropas blancas en un prado muy verde. Y había una gran paz. Sentía una sensación donde todas las preocupaciones, problemas pasaban a otra dimensión. Había una paz inexplicable y es exactamente la paz que siento ahorita en este momento. Vi a otras personas danzando también, no solamente a mí, vi a otras personas, no las conocía. Y el Señor me decía, son personas que nacerán en Sion, vendrán a Sion a morar. Cuando ves a Sion y estás ahí contemplándolo a Él, y yo no te hablo de estar todo el día encerrado en tu cuarto, porque esto lo puedes vivir en el Transmilenio, en tu trabajo, donde sea. Sion no es un lugar, Sion es un estilo de vida. Y puedes acceder a Dios en cualquier momento. No dejes que las dificultades te achaquen, te derrumben, te opriman. Cuando ves a Sion, tus problemas pasan a otra dimensión. Ya no le dices a tus problemas o a Dios cuán grandes son tus problemas, sino tus problemas cuán grande es Dios, porque tu dimensión de Él cambia en su presencia. Tu dimensión cambia cuando viene una palabra de Dios a tu vida y se hace rema. Tu dimensión cambia, o sea, comienzas a caminar otra dimensión. Y cual sea la situación que estés viviendo, de mucha felicidad, prosperidad, si es el caso, te digo, yo he vivido prosperidad sin Dios. ¿Sí? O sea, tú puedes tener dinero en la cuenta y sentirte vacío. Hay una frase que dice, hay gente tan pobre que lo único que tienen es dinero. Tú puedes tener mucho dinero y tener un caos en tu vida. O puedes tener pobreza y tener un caos en tu vida. Pero como Pablo lo dijo, sé vivir en la escasez y en la abundancia. ¿Por qué? Porque he comprendido que no es la situación la que me hace sentirme bien, sino es estar con Dios. Así que puedes estar con gran prosperidad, pero te digo, invita a Dios a esta prosperidad. Estás viviendo pobreza, dificultad, invita a Dios a este momento. Cual sea el momento de tu vida, invita a Dios. Y te aseguro que las cosas van a cambiar totalmente. Amén. Dios puso esto en mi corazón, que lo hablara. ¿Sí? Sé que Dios a cada uno según su necesidad, según su situación, Él ha hablado. El reto que yo siento para el otro año es eso. Quiero ir por pan, quiero ir por vino, por aceite, provisión de Dios. No más en mi humanidad cometiendo errores. Quiero ir con el Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga y compartamos ahorita un rato allí en el Café del Cielo.